Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias del Congreso. Le tenemos toda la actividad en el Pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Vamos con los detalles. Las cámaras del Congreso de la Unión realizan sesiones solemnes en ocasión de algún acto ceremonial, protocolario o diplomático. Las sesiones solemnes generalmente pueden estar motivadas para celebrar algún aniversario, recibir a algún funcionario extranjero o inscribir con letras de oro el nombre de un personaje de la historia en el muro de honor del recinto parlamentario de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. En este contexto, ambas cámaras celebraron varias sesiones solemnes, como la celebrada en la Cámara de Diputados, con motivo de la entrega post-mortem de la medalla Eduardo Neri, legisladores de 1913, a Rosario Green Macías. La historia a continuación. En sesión solemne, la Cámara de Diputados otorgó post-mortem la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, a Rosario Green Macías, senadora de la República en 2 periodos distintos y embajadora emérita, y quien falleciera el pasado 27 de noviembre. El presidente de la mesa directiva, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, reconoció en la diplomática a una luchadora desde las instituciones. Tanto Eduardo Neri como Rosario Green ocupan un lugar en la memoria colectiva y en la historia de la nación gracias a sus desacuerdos con lo establecido. Ambos se rebelaron a la posición de su condición. Uno, un joven que habló con fuerza y honestidad, frente a cualquiera. La otra, una mujer que demostró que sí se pueden romper los techos de cristal aún en la diplomacia. En otra de sus grandes facetas, Rosario Green fue la primera titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores por designación del expresidente Ernesto Zedillo. Reflexiva en su actuar, defensora de derechos, Rosario Green fue una mujer de su tiempo. Lo mismo nos representó en el corazón de Europa que en el sur continental, en nuestro sur continental, que ante la Organización de las Naciones Unidas. Jorge Carlos Ramírez Marín destacó el legado de Rosario Green, quien siempre buscó, dijo, la posibilidad de un país mejor. El legado de la embajadora Green, el legado que nos deja a todos, es una profunda inspiración para continuar luchando por, como ella quería, que este país sea cada vez más próspero y este mundo cada vez un lugar más habitable. De esto se trata. Como Eduardo Neri, como Rosario Green, se trata de trascender. En representación de la galardonada, Jorge Alberto Cortés Green recibió de la Cámara de Diputados la presea Eduardo Neri, legisladores de 1913. Informó para Noticias del Congreso Adrián Aguilar Torres. También en el Senado de la República se realizaron sesiones solemnes. Se lo platico después de esta pausa. Regresamos. Estamos de regreso en Noticias del Congreso. Vamos con la actividad en la Cámara Alta. El Senado de la República realizó una sesión solemne para recibir a Margaret Natalie Mensah Williams, presidenta del Consejo Nacional de la República de Namibia. Lo anterior en busca de fortalecer el intercambio diplomático, comercial y cultural. Los detalles los tiene mi compañero Adrián Aguilar Torres. Por primera vez en la historia, el Senado de la República recibió a un representante gubernamental del continente africano. Para ello, celebró sesión solemne en honor de Margaret Natalie Mensah Williams, presidenta del Consejo Nacional de la República de Namibia. Su visita también es significativo por lo que representa la historia de su país. Namibia es una de las naciones más jóvenes en la comunidad internacional y su independencia, el 21 de marzo de 1990,
representó un importante recordatorio de la necesidad que tiene la defensa del principio de autodeterminación de los pueblos, uno de los 8 principios que guían la implementación de la política exterior de nuestro país. Namibia es un país que hace 27 años declaró su independencia. Está ubicado al sur de África y comparte fronteras con Angola, Botswana y Sudáfrica. Tras las tempestades sufridas por el colonialismo, la disputa por los territorios y la inestabilidad política y económica le hacen una nación llena de retos. Si bien con algunas diferencias inherentes a nuestras características particulares, nuestros países comparten algunos de los más apremiantes desafíos contemporáneos. La desigualdad y el cambio climático, cuyos efectos afectan tanto a namibianos como a mexicanos, y principios compartidos como la cooperación internacional y el respeto al derecho internacional, marcan la pauta de una agenda común. La República de Namibia, su nombre oficial, cuenta con un sistema de gobierno democrático multipartidista. Tiene un ejecutivo representado en el presidente Hage Geingob y un parlamento bicameral presidido por Margaret Natalie Mensah Williams, quien llamó a construir lazos entre África y América Latina. Considero que el momento ha llegado para empezar a construir puentes entre nuestros parlamentos, entre México y Namibia, así como entre Latinoamérica y África. El momento es el correcto para unir nuestras manos y promover la democracia, un Estado de Derecho, paz mundial y sociedades sustentables que protejan al medio ambiente. Con una población de más de 2.3 millones de habitantes, Namibia es un país que invita a la aventura turística por sus paisajes y contacto con la naturaleza. Es también, señaló la parlamentaria, un espacio para las oportunidades empresariales. Namibia es un país que ansía obtener crecimiento económico y, en consecuencia, una reducción significativa en el número absoluto de las personas que viven en pobreza. Por lo tanto, expreso una abierta invitación para las compañías mexicanas para que vengan a Namibia y puedan explorar las oportunidades de inversión. Con una nación ávida de incluirse en el concierto internacional, la presidenta del Consejo Nacional de la República de Namibia respaldó a México frente a la hostilidad del presidente Donald Trump. Quien quiere construir un muro entre México y Estados Unidos, la historia nos ha mostrado que las soluciones forzadas no son sustentables y que nunca duran. Namibia, África, firmemente apoyarán a México contra tal transgresión de los derechos humanos y de la cooperación internacional. Para Noticias del Congreso, Adrián Aguilar Torres. También en sesión solemne, el Senado de la República recibió al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los detalles a continuación. Este viernes, en sesión solemne, el Senado de la República recibió la visita del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien fue recibido por una delegación a las puertas del recinto legislativo de la Cámara Alta. El presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Cordero, y de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recibieron al mandatario en el hemiciclo de la Cámara Alta, donde se tomaron la foto oficial con integrantes de la mesa directiva y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. La banda de guerra de la Secretaría de Defensa entonó el himno nacional mexicano. El ministro canadiense firmó el libro de visitas distinguidas de la alta tribuna mexicana, para después acudir al salón de plenos y dar inicio a la sesión solemne, donde recibió el agradecimiento por la ayuda enviada a México ante los recientes sismos. Quiero empezar agradeciendo a nombre del Senado de la República y con todo el corazón la ayuda brindada por el pueblo canadiense tras los terremotos ocurridos recientemente. Su solidaridad y mensajes de aliento ante las pérdidas de vidas humanas y materiales fortalecen nuestro espíritu y nos reafirman la convicción de que somos pueblos hermanos. Muchas gracias a usted y por su conducto al pueblo canadiense.
El senador mexicano recordó que la relación económica inició hace más de 70 años con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales y se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el cual dijo, a pesar de las diferencias entre las tres economías, ha permitido un desarrollo para los tres países. El Tratado de Libre Comercio representa más que un simple acuerdo comercial, es compartir el trayecto hacia un futuro mejor. Las rondas de negociación son la oportunidad histórica de demostrarle al mundo nuestra convicción de que juntos somos más fuertes. La suma de los tres países es mayor que cualquiera de sus partes en lo individual. Incluso en temas como la brecha salarial entre las tres economías, la respuesta está en promover una mayor movilidad laboral que fortalezca el mercado regional. La visita del político canadiense ocurre en el marco de la cuarta ronda de renegociación del Telecán. Precisamente a ello se refirió el primer ministro, quien aseveró que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte representa más de un cuarto del PIB mundial. Ya sabemos que la clase media mexicana está creciendo y para asegurarnos de que este crecimiento continúe tenemos que asegurarnos de que las familias sigan prosperando aquí en Canadá y en todo el mundo. Las familias han de tener confianza en sus puestos de empleo. Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores sean protegidos por normas laborales progresistas. Tienen que saber que los gobiernos y sus empleadores los cuidan. Las normas laborales progresistas es la manera en la que aseguraremos que se modernice el Telecán y que recuperemos así un mundo libre y justo. El año pasado, el comercio bilateral representó $4,000 millones, recordó Trudeau, quien habló también de la violencia contra mujeres y niñas, así como el respeto a los derechos humanos, lo que le valió aplausos de los presentes en el Salón de Plenos. Justo ayer me reuní con líderes de la sociedad civil mexicana y escuché historias sobre el tratamiento de mujeres y niñas que no son aceptables. Allí donde miramos, vemos que hay violencia contra las mujeres y las niñas en todas las facetas de la vida cotidiana, desde los estudios de Hollywood a las plazas digitales públicas y en los corredores del Parlamento. Finalmente, habló de seguir trabajando en el marco de las normas internacionales y en aras de la consolidación democrática a través de los diversos organismos de cooperación. Continuaremos a trabajar con nuestros socios latinoamericanos en pro de la restauración de la democracia. Ya sea a través del G20, de la PEC, de la OECD o de las Naciones Unidas o cualquier otro organismo internacional, nuestros países se centran en la construcción de un mundo más seguro y próspero para todos, ya que esto es lo que significa ser parte de la comunidad internacional. Informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. Durante este periodo ordinario, el Senado de la República también recibió en sesión solemne al presidente de la República Eslovaca, reunión que el presidente de la mesa directiva calificó como punto de partida en el relanzamiento de las relaciones entre ambas naciones. Estos son los detalles. Por primera vez en el Senado de México se realizó la visita de un presidente de la República Eslovaca. El mandatario, Andrej Kiska, fue recibido en la sede senatorial por el presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero Arroyo, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. En el primer acto de bienvenida, el presidente eslovaco y legisladores de diversas fracciones parlamentarias escucharon el himno nacional mexicano y el himno de la República Eslovaca. Al iniciar la sesión solemne, el presidente de la mesa directiva, senador Ernesto Cordero Arroyo, consideró que la asistencia del mandatario a la Cámara de Senadores representa un punto de partida en el relanzamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, indispensable para enfrentar las condiciones adversas del entorno global. Sean todos bienvenidos. Vivimos actualmente en una coyuntura internacional verdaderamente desafiante para el mundo contemporáneo. Las narrativas y políticas extremistas, populistas, proteccionistas y escépticas de la cooperación internacional representan una prueba a los cimientos de nuestras sociedades.
Destacó también que en 2015 el comercio bilateral de México con la República Eslovaca se ubicó en aproximadamente $400 millones, gracias al acuerdo comercial que tiene nuestro país con la Unión Europea, mismo que se encuentra en proceso de modernización. En el marco de la Estrategia Nacional para diversificar nuestros lazos comerciales con el mundo, Europa representa una alternativa natural. Confiamos en que, una vez concluidas las negociaciones para la modernización del acuerdo global, contaremos con el apoyo y respaldo de la República Eslovaca para su pronta ratificación y entrada en vigor. Al hacer uso de la tribuna del Senado, el presidente de la República Eslovaca expresó su gran pesar ante la pérdida de vidas y daños materiales por el sismo del pasado 19 de septiembre. Expresó también su admiración por la solidaridad y humanidad de la ciudadanía que enfrentó esta contingencia. Eslovaquia también ha ofrecido una ayuda financiera a su país. Es nuestra muestra de nuestra amistad y la solidaridad hacia el pueblo mexicano. Damas y caballeros, estoy convencido de que está en nuestro interés común que nuestros ciudadanos, nuestras instituciones y nuestras empresas que se conozcan mejor. El mandatario eslovaco consideró importante fortalecer los lazos comerciales, educativos y culturales con nuestro país. Reconoció que México y Eslovaquia comparten enormes áreas de oportunidad para fomentar el intercambio comercial y el crecimiento económico de los dos países. La distancia geográfica no puede ser un obstáculo de poder aprovechar del todo el potencial que tenemos. Yo creo que tenemos mucho en común. Los dos países somos muy fuertes en la industria automotriz. Nuestro país es incluso el mayor fabricante de coches per cápita en el mundo. En la sesión solemne asistió también el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, así como Alena Gazurova, embajadora de la República Eslovaca, y la embajadora mexicana en dicho país, Alicia Buenrostro. Para Noticias del Congreso, Juan Pablo Guerrero. Vamos a una pausa, ya regresamos en Noticias del Congreso. Ya estamos de regreso y vamos ahora con la actividad en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. Con motivo del 64 aniversario del sufragio femenino en México, durante la sesión de la Cámara de Diputados, en el apartado de efemérides se destacó esta conquista concretada el 17 de octubre de 1953, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser candidatas en todos los niveles de participación y con los mismos derechos de los hombres. El grupo parlamentario de Nueva Alianza llamó a preguntarse si este logro ha permitido en el país alcanzar una verdadera igualdad sustantiva. No es garante su aplicación. Persiste una urgencia en articular las luchas feministas por las reivindicaciones de los grupos vulnerables. La igualdad entre géneros tiene que estar presente en el debate, pero también en los diseños normativos de la política pública. Al día de hoy solo existe una mujer gobernadora en el país y 3 secretarias de Estado a nivel federal. Por su parte, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano destacó la lucha iniciada por las mujeres desde 1880, con el propósito de tener condiciones de igualdad con los hombres. Iban y dejaban las cosas que ellas escribían pidiendo igualdad en las madrugadas debajo de las puertas, para no ser perseguidas políticamente. Es ese tipo de luchas pequeñas pero persistentes las que han permitido que las mujeres en este país tengamos las condiciones en igualdad de competir. A pesar de los derechos conquistados por las mujeres, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México señaló que se debe reconocer que en el país aún se enfrentan retos de construir una sociedad totalmente incluyente que garantice la participación de todas las mexicanas y mexicanos.
no solo en las candidaturas, sino también en el acceso a los cargos públicos. Es indispensable seguir acortando las brechas aún existentes en otros campos, como el acceso a la salud, la educación, la justicia, el reconocimiento del derecho de las mujeres a percibir los mismos ingresos que los hombres cuando desempeñan el mismo trabajo y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Para la bancada del Partido Encuentro Social, la conquista del voto femenino es un referente temporal para recordar que diariamente se debe trabajar por la equidad y la paridad. En este sentido, indicó que hoy más que nunca debe ser reconocido la urgente necesidad de hacer presente la genialidad femenina en el ámbito de lo público. Esto no puede ser una graciosa concesión, antes bien, tiene que ser el resultado de un amplísimo reconocimiento a las mujeres, sí, a ellas que son los pilares de México, que lo demuestran a cada momento y más aún en situaciones en las que México ha enfrentado graves crisis. En tanto, la bancada de Morena destacó la construcción de espacios de libertad y de crecimiento para las mujeres, quienes son un eje primordial de la democratización del país, tanto en el espacio público como en el privado, en la sociedad civil y en los partidos políticos. Pero también tenemos que decir que hay pendientes. Hemos presentado en esta Cámara la iniciativa para que la violencia política de género sea un delito electoral. Y eso lo tenemos que hacer para este proceso electoral. Respecto a lo que se ha conseguido desde el ámbito legislativo, el grupo parlamentario del PRD resaltó la promulgación de leyes que han permitido la protección de los derechos de las mujeres en México. El derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia. Hemos logrado lo que se veía imposible. Hoy como nunca tenemos una sólida presencia en esta Cámara de Diputados, ya que por primera vez en la historia somos más del 40% de la representación nacional y vamos por el 50%. La diputada Genoveva Huerta Villegas recordó que fue el PAN quien en 1953 presentó en el Congreso de la Unión una propuesta para que se continuara con el trámite de una iniciativa presentada en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, en donde se proponía reformar el artículo 34 de la Constitución Política, esto a fin de que se reconociera el derecho de las mujeres a ejercer el voto. Así, el 3 de julio de 1955, votaron por primera vez las mujeres en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados. Y bueno, valga también recordar que en esa fecha también se cometió, entre otros, el primer fraude electoral contra una mujer, Virginia Herrera de Franco, candidata del PAN a diputada federal por Coahuila, quien fue burdamente despojada de su triunfo por un arbitrario mayoriteo en el colegio electoral. El grupo parlamentario del PRI llamó a concretar las reformas en la materia, al recordar que hace 10 años México firmó el Consenso de Quito, el cual garantiza y obliga a todos los estados parte a migrar a una democracia paritaria en donde la población realmente tenga las oportunidades para participar en actividades políticas. Y que se encuentran aún pendientes para poder garantizar en México una democracia realmente paritaria. Recordemos, compañeras y compañeros, que en algunas comisiones aún se encuentran pendientes diferentes dictámenes en relación con la paridad del Poder Judicial, en relación con la paridad de las comisiones ordinarias desde este recinto y también de la paridad de la integración de los órganos electorales. Al término de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados emitió un pronunciamiento. Antes de ese emblemático octubre 17 del 53, en el que se publicó el decreto de modificación al artículo 34 constitucional, habían pasado ya varias décadas del movimiento sufragista, encabezado por mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Benita Galeana, María Lavalle Urbina y Adelina Cendejas. El diputado presidente indicó que esta fecha contribuye a cobrar conciencia sobre la lucha que debe darse en contra de la violencia política contra las mujeres. Abatir la violencia política es hoy por hoy romper el círculo vicioso de los sometimientos. La representación política es el derecho a querer
una república incluyente para todas y para todos. Honrando la memoria de esas mujeres audaces, contamos ahora con 212 compañeras diputadas. Vamos a una pausa, ya regresamos, no le cambie. Continuar con nosotros en Noticias del Congreso, vamos ahora a la actividad en el Senado de la República. El 17 de octubre de 1953 se reconoció el derecho de la mujer a votar y ser votada para puestos de elección popular. Es por ello que para conmemorar el 64 aniversario de este hecho histórico, el Senado de la República realizó sesión solemne. La mesa directiva estuvo encabezada por Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública. En representación del Gobierno Federal, la diputada Marta Hilda González Calderón, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, quienes hablaron de los logros y pendientes, y se hizo un llamado para frenar la violencia hacia las mujeres, para que ésta no se naturalice ni en la política ni en la vida cotidiana. Urge que cerremos el círculo legislativo porque el derecho al voto de las mujeres, la democracia paritaria, tiene que estar cubierta, protegida, debe de tener este muro de contención para la participación política de las mujeres en toda su expresión en este país. Asistieron a la sesión solemne como invitados especiales los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del Instituto Nacional de las Mujeres, así como magistradas integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este tema, el Partido Verde recordó que en la actualidad las mujeres mexicanas cuentan con un marco jurídico que protege sus derechos políticos. Sin embargo, el problema de la discriminación aún persiste e hizo un llamado para alcanzar la paridad y alcanzar también una nación igualitaria. Es momento de cerrar la brecha que hay entre mujeres y hombres. No podemos seguir percibiéndonos como seres diametralmente opuestos. Estamos juntos en esta lucha y solo podremos conquistar nuestras metas si ambos géneros, hombres y mujeres, trabajamos por un mismo ideal. Hoy más que nunca necesitamos complementarnos para conseguir la igualdad real en nuestra sociedad. El grupo parlamentario del PRD dijo que a más de 6 décadas de la presencia de las mujeres en la vida política del país, la violencia continúa. Recordó que el 65% de las mujeres mayores de 15 años han enfrentado al menos algún incidente de violencia y que en 10 entidades del país la violencia hacia las mujeres está por encima de la media nacional, 66%. Credibilidad y confianza son valores que tenemos que alcanzar, pero no se alcanzan solo con fe, con varitas mágicas, llámense reformas estructurales o de gran calado. Estamos convencidas que las luchas de las mujeres es una lucha transversal, no nada más de las mujeres, también de la sociedad en su conjunto, sabiendo el rol que a cada uno le corresponde jugar en la sociedad. El Partido del Trabajo aseguró que a pesar de que México fue el 5º país en Latinoamérica que permitió el sufragio femenino, convirtiéndose en una de las revoluciones sociales más importantes del siglo XX para colocar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y se instituyó como un elemento fundamental en la democracia de nuestro país, la violencia política persiste. De manera sistemática, las mujeres nos enfrentamos a situaciones tales como el acoso y violencia política, llegando esto a ser obstáculo para la designación y participación en cargos de representación popular o de liderazgo. Aunque en los últimos años hemos llevado a cabo reformas que han contribuido al reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos político-electorales, la violencia política es un problema estructural que es reflejo de la discriminación y los estereotipos.
El Partido Acción Nacional coincidió en que urge garantizar a las mujeres mexicanas el acceso integral a sus derechos, por lo que urgió también pausar la pausa de la cuota al reconocimiento de las capacidades femeninas y medir el trabajo femenino a través de las aportaciones en la vida política, económica y social del país. Aún no somos siquiera beneficiarias a una vida libre de violencia en ninguno de los espacios públicos, políticos ni sociales. Me parece que no hemos caminado a la velocidad que nuestras antecesoras imaginaron, porque la asignatura pendiente es resolver los frenos que nos tienen entrampadas, pues la paridad legal no resuelve la paridad cultural, atávica y persistente desde la mirilla del patriarcado. El grupo parlamentario del PRI recordó algunas leyes para consolidar la igualdad sustantiva, entre ellas el incorporar la perspectiva de género como eje transversal de toda política pública, armonización legislativa a favor de la igualdad de género, aprobando presupuestos públicos con perspectiva de género, así como el combate a la violencia política, entre otras. Nos hemos sumado a la creación del Observatorio para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres para vigilar, proteger e incidir en favor de los derechos políticos de las mujeres. Estas y muchas más acciones son políticas públicas, normas, programas y acciones que nos permiten llegar a la conmemoración del 64 aniversario del voto de la mujer. Posteriormente, la presidenta de la mesa directiva del Senado señaló que el camino por recorrer aún es largo, pues en la historia de México solo 7 mujeres han sido gobernadoras y en la actualidad, de las 32 entidades del país, solo una es gobernada por una mujer. De los 2.462 municipios de México, solo 311 son gobernados por mujeres. De las 128 senadurías, 48 son encabezadas por mujeres y 212 de las 500 diputaciones. Es por ello, se dijo que el proceso electoral del 2018 es el gran desafío para alcanzar la paridad de género en los más de 18,000 cargos de elección popular que se someterán a votación ciudadana. Nos urge la aprobación de la minuta referente a la violencia política en contra de las mujeres. Urge garantizar igualdad laboral y económica de las mujeres. Urgen más políticas públicas que permitan el acceso de las mujeres a una vida digna y decorosa en todos los ámbitos, social, político y económico. Nos urge a las mujeres mexicanas que nuestros derechos sean respetados a lo largo y ancho de nuestro querido México. La sesión solemne para conmemorar el 64 aniversario del sufragio femenino en México concluyó con la entonación del himno nacional mexicano. Es así como la Cámara de Diputados y el Senado de la República recordaron el 64 aniversario del voto de la mujer, sin duda avances importantes en la materia. Sin embargo, es necesario continuar trabajando para alcanzar la paridad que tanto se busca. Vamos a una pausa, ya regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Noticias del Congreso. Vamos al Palacio Legislativo de San Lázaro. En el Día Internacional del Cáncer de Mama, en la Cámara de Diputados, hubo pronunciamientos de los diferentes grupos parlamentarios en torno a este padecimiento que ha causado la muerte de miles de mujeres. Vamos a ver los detalles.
En México, diariamente se registran 14 muertes por cáncer de mama, es decir, cada 2 horas fallece una mujer mexicana por esta enfermedad. Y es que 8 de cada 10 casos son diagnosticados en etapas avanzadas, convirtiéndose en la primer causa de muerte en las mujeres mayores de 25 años. Es por ello que en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Cámara de Diputados se pronunció por redoblar los esfuerzos para asegurar la detección oportuna con políticas públicas que permitan una mayor información a la población. Refrendamos el compromiso que tenemos con la salud y educación de México por ser los principales instrumentos que pueden motivar de manera directa a una detección oportuna. Nos pronunciamos por reforzar las políticas públicas encaminadas a prevenir y combatir este terrible mal en aras de proteger a la población mexicana. Hoy trajimos este moño para que todo el mundo lo vea, para que todas las mexicanas y mexicanos seamos conscientes de esta terrible enfermedad. Por ello, en este presupuesto que vamos a discutir, necesitamos tener suficiente dinero para atender el cáncer de mama. Se reconoció que en México cada año se detectan 150,000 casos nuevos de cáncer de mama y solo el 10% es detectado en la primera etapa, mientras que el 75% se detecta en la tercera etapa, cuando ya es demasiado tarde. Sobre todo, se dijo, cuando el 98% de los casos es curable. La concientización solamente se puede lograr dando a conocer todos los datos, la información, la forma en que se puede diagnosticar, prevenir, tratar, etc. En el proyecto de presupuesto del 2018, en el ramo 12 de salud, encontramos que el programa de salud materna, sexual y reproductiva, que incluye la detención oportuna del cáncer de mama, sufrió un recorte. Cifras de la Secretaría de Salud indican que en México, 60 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada día y mueren 4 de cada 10 mujeres. Las entidades con mayor incidencia son Coahuila, Colima, Ciudad de México y Sonora. La mejor manera de dignificar la lucha contra el cáncer de mama será fortaleciendo la infraestructura clínica y hospitalaria para dotarla de una amplia cobertura para todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza. Hagamos un frente común para garantizar desde todos los ámbitos que las mujeres de este país tengan acceso sin limitaciones de condición social, laboral y económica a las acciones preventivas de detección temprana y de un tratamiento adecuado. A todas las mujeres que luchan a diario, a las que con entereza lo han logrado vencer, a las que pelearon hasta el final, a ellas y a sus familias le decimos, no están solas. La Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkamp, quien falleció de cáncer de mama en julio pasado, así como por todas las mujeres que han perdido la vida enfrentando y luchando contra esta enfermedad. Para Noticias del Congreso, Diana Espinosa. Lo invito a que nos deje sus sugerencias y comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @noticiacongreso. Además podrá consultar todo el trabajo en ambos plenos del Congreso de la Unión. Hasta aquí con Noticias del Congreso. Como siempre, a nombre de todo el equipo, le damos las gracias por habernos acompañado. Cuídese mucho, sea feliz. Hasta pronto.